Estamos 23 de abril en el Centro de Estudios de la Gran Fraternidad Universal José Manuel Estrada, en la quinta clase sobre el tema ya específico cosmobiología cabalística. Vamos a comenzar primero con preguntas. Hoy día tenemos un temario muy interesante, muy interesante, y vamos a hacer primero unos 10 minutos de preguntas y de ahí entramos a la clase de hoy, que es una combinación entre cosmobiología y Kabbalah. ¿Ya? Entonces, como yo les decía en clase pasada, la Kabbalah, la cosmobiología, para no estar diciendo astrología porque eso me suena muy limitado, van tomaditas de la mano, ambas. Entonces, para poder entender los misterios de la Kabbalah tenemos que saber astrología, porque astrología es la ciencia madre, la madre de las ciencias físicas del planeta. Y la Kabbalah es la ciencia celestial y del universo y su relación con la manifestación, ¿no? Bien. Preguntas de la clase pasada. ¿Tienen preguntas? Se abre el derecho a preguntas. Cuando estábamos hablando de los planetas, en Júpiter, ¿por qué hay una contradicción? Que es un planeta de riqueza y pobreza. Porque todos los planetas tienen... De expansión, sí, de riqueza. Pobreza. Y también es de contracción. Oh, de contracción. Claro, es porque cuando está mal aspectado un planeta es lo contrario. O sea, en los aspectos, cuando están... en astrología hay aspectos positivos, o sea que está bien aspectado, o sea, está en buena posición frente a los demás planetas. Pero si el planeta está en una cuadratura o una conjunción con un planeta enemigo, por decir así, que no son afines, entonces el planeta está afligido. O si el planeta está en caída o está en detrimento, que eso ya lo vamos a ver, también tiene aflicción. Entonces, ¿qué pasa? En vez de ser expansivo, es contractivo. En vez de darle poder a una persona, más bien lo contrario. Es una persona que no tiene iniciativa, que no tiene fuerza, etcétera, etcétera. En vez de ser benevolente, es lo contrario a la benevolencia. ¿Ya me explico? Sí, sí. Y todos los planetas son iguales. Ponte Marte, por ejemplo, que es el dios de la guerra. Marte, bien aspectado, es el planeta de la actividad, de la acción, del trabajo, del desarrollo, o sea, es el que le pone las pilas a todo el mundo, como decimos, ¿no? Y en cambio, mal aspectado, el planeta que ocasiona guerras, que ocasiona peleas, los conflictos, los insultos, la criminalidad, etcétera, etcétera, en Marte. ¿Ya? En Venus ocurre lo mismo, el amor, la belleza, el arte, la cultura, etcétera. Pero mal aspectado viene a ser como una Afrodita demasiado resbalosa. ¿Ya? Una Madame Bovary. Una Madame Bovary, exactamente. Y esto pasa en todos los planetas. Todos los planetas. Todos los planetas. ¿Ya? Sí, ¿Y hay una parte neutralizing en cada planeta también? Claro. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo se neutralizan? ¿Cómo se pasan cuando están en domicilio? ¿Y nosotros tenemos algo que ver con eso? ¿O es algo No. Cuando un planeta está neutralizado o está ni bien ni mal, está en su domicilio. Cuando pasa por su domicilio es por el signo que lo rige, sin que tenga afectación de ningún planeta. Por ejemplo, mi caso personal, yo tengo Venus en Tauro, pero está en la 9ª casa, que es la casa del arte, ya es la casa de la cultura. Entonces, por eso pero yo no tengo nada que lo afecte. Entonces yo puedo ser o muy cariñoso o muy seco, o sea, neutral. Puedo ser un gran artista como puedo ser un pésimo artista, pero tengo facilidad, por eso tengo facilidad para la pintura, para escribir, para todo lo que es arte y cultura. Siempre se me ha sido muy fácil, pero no tengo algo que lo impulse, me explico. No tengo un planeta que le esté hincando y me esté diciendo, lánzate en esto, dale para aquí, dale por allá, ¿entiendes? Depende de uno. Claro, depende de uno, si tú lo proyectas y todo eso. Por eso que de repente me da por pintar, de repente me da por escribir, de repente me da por... ¿Qué te digo? Claro, cualquier expresión. O sea, cualquier expresión, o sea, tengo habilidad para cualquier expresión del arte. Entonces, eso es lo que te da un planeta cuando está en su domicilio. Si el Sol estuviera en su domicilio, en Leo, solo, ¿ya? Entonces el Sol, tú tienes una persona que es demasiado
se entrega mucho a los demás, en vez de ser un mandón, en vez de ser, etcétera, se entrega mucho a los demás, una persona que es altruista, que es espiritual en cierta forma, una persona que llena de vida un ambiente, una familia, ¿ya? Y así sustantivamente, como decía el Chao. Sí, sí. ¿Ya? Bien. Está claro. No, para mí no está muy claro. A ver, dime. ¿Cuándo el planeta está en su domicilio? O sea, no comprendo esa parte. Es por cuando está en el signo que lo rige. Cada signo tiene un regente y un corregente. Pero cada planeta es positivo, negativo y neutral. Claro. Todos no pueden estar al mismo tiempo en su... No. Entonces, ¿qué es por turno o qué es por... No, depende, ya eso lo vas a entender una vez que veamos al humano. Claro, y también entre ellos, acuérdate que los planetas son seres vivos y los 7 planetas principales más los otros 3 tienen su influencia dentro de la vida. Entonces, ustedes ya me entienden porque ustedes ya estuvieron viendo eso, pero cada signo, por ejemplo, Aries tiene un regente. Sí. ¿Ya? ¿Su regente cuál es? Marte, ¿no, verdad? Entonces, cuando está transitando por Aries, está entrando en su signo de regencia. Pero si está afectado por otros, puede estar afectado por otros planetas, el domicilio que está en su domicilio puede estar afectándole su influencia, ya sea positiva o negativa, depende con quién tenga alguna expectación. Las cuadraturas, las conjunciones son positivas o negativas, dependiendo, ponte, si hay una conjunción Marte con Venus, que no se lleva. ¿Ya? No se lleva. O sea, no se llevan. El otro es el amor, el otro es la guerra. Entonces, no es que no se llevan, sino es que son polaridades diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que, ponte, yo tengo una cuadratura y que es son 90 grados, que están ambos planetas. Entonces, ese planeta está tratando de convencerlo a Marte que sea un poquito más cariño, el otro dice no, y como es hachudo, pues entonces empieza pues a actuar de una manera diferente. Sí. Una pregunta, ese planeta, como esos 2 planetas no se llevan porque uno es amor y otro es guerra. Exacto. Pero no hay opposing forces de un planeta que claro, sí. Se atraen. Claro. También se atraen. Porque También se atraen, lógico. Por los negativos. ¿Y cómo crees que se atrae una pareja? Claro. Ambos tienen guerra y amor y amor. Exacto, correcto, correctísimo. ¿Ya? Pero todo, es que ya cuando veamos una carta natal, ahí te vas a dar cuenta, porque no es solamente a veces un solo planeta, tienes que ver la influencia tienes que ver cómo está con el ascendente, cómo está con el cenit, cómo está con el medio cielo, cómo está con el nadir, que es abajo, la parte opuesta, cómo está con el descendente, como si está en una cúspide o no está en una cúspide, en cuál de las 3... de los 3 decanatos está del signo. Entonces todo eso tiene que ver muchísimo, es todo un estudio general, pero a la larga, cuando tú ya tienes toda esta base, solamente con ver la foto de un esquema, tú ya te empiezas a dar cuenta intuitivamente dónde están las cosas buenas y malas. Ya, pero eso es a través de los años, de la práctica constante y la experiencia, sí. Pero es sencillo, no es nada complicado. Ahora, no me quiero explayar mucho en eso porque hay bastante que hablar. Ya. Sí, Luis, ¿sí está claro o te quedó alguna duda? ¿No? Sí, algún rato que quieran su carta natal, Gordito. ¿Cómo? Ustedes sí tienen su carta natal, ¿verdad? Tienen que darme las fechas de nacimiento, día, hora de nacimiento y lugar de nacimiento. Yo voy a estar, a propósito, voy a estar la próxima semana de viaje, tengo que ir a México por un tema de la institución. Y regreso el martes, ya estoy aquí, así que el jueves nos vemos aquí. Ya. O sea, una semanita nomás les voy a dar de vacaciones. ¿Ah? Es que van a tener bastante que estudiar, porque hoy día el tema es bastante interesante. Entonces el próximo jueves no hay. No, el próximo jueves no hay. ¿A qué punto esta sabiduría se llama, ¿no? Knowledge, sabiduría, viene a ser más práctica? Este conocimiento. Ese conocimiento. Ya. Esto depende. Mira, en la práctica te sirve a ti. Primero, para conocerte a ti mismo. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué tienes que desarrollar? ¿Y a dónde vas? En la práctica te sirve, en el trabajo. Sí. Entonces yo me pongo en el centro de los cosmos, veo los signos, todo eso.
Claro. en mi parte natal, digamos usted. Carta natal. Parte natal. Claro, tú ves tus Entonces, ahí errores, voy ves tus explorando. cosas. Ahí vas viendo tú, entonces tú tienes, ¿Para qué? cuando tú naces, cuando a ti te jalan y te sacan y ¡pac! Te pegan tu palmadita y pegas tu primer grito de la independencia, como digo yo. Ya. Al momento que inhalas, estás inhalando toda la radiación de todos los planetas. Entre el prana, ¿qué es el prana? La energía del aire. Entonces esa energía la capta la atmósfera y la atmósfera te manda, al momento que tú necesitas nacer, la divinidad te hace nacer, no antes ni después. Claro. ¿Entiendes? Entonces, a este punto. No cuando dice el médico, vente mañana que te va a hacer cesárea, puede pasar cualquier cosa, tiene que nacer antes, nace antes. Tiene que Así ser me después, pasó a mí. algo le pasa, se rompe el coco, el médico no puede atenderte Y llega y dice, no, espérate después, etc. ¿Ya? Entonces, a ese punto yo puedo verificar Claro. todo. Entonces tú vas a ver ahí, es como una fotografía, entonces tú dices, mira, Tengo que mejorar en esto, soy así. como por ya aquí, sabes qué aquí. significa cada casa, Me entonces tú ves ayuda la para casa del acá. karma, entonces dices, bueno, traigo incompleto esto, me faltó cumplir con esto y tengo estas salidas para todas las facturas que me tienen que pasar en esta vida. ¿Ya? Entonces, todos los aspectos positivos son las soluciones de los aspectos negativos. ¿Ya? Es sencillo y también te sirve para qué. Con el estudio de la astrología, de la cosmología, te sirve para conocer a los demás. ¿Ya? A través de la observación, no solamente de la psicología. O sea, Solamente mirando con observarlos tú te das cuenta cómo es la persona. cómo es la persona y qué influencia astral tiene. ¿Ya? Entonces, eso te ayuda hartísimo, Claro, tienes claro. idea. Para el trabajo, para todo, manejar. Para todo, para el trabajo, para manejar a las personas. Lo que decía la semana pasada Fernando, que se le había acercado un Leo y se le presentó como una palomita mensajera. Y entonces Fernando le dijo, pero tú debes ser así, tú debes ser asado, tú debes ser... Tranquilito, yo Sí. no sé qué, pero tú eres Leo. Leo, sí. No me engañas. Y digo, pero tú eres así, te gusta mandar y te gusta ser líder. Entonces, y todo decía sí. Tú tienes, ¿Ah? por ejemplo, Lo desnudó. alguna Bien. Bueno, terminaron los 10 minutos, se acabaron las preguntas. Y que tenías que hacer una pregunta. Fernandito. No, Vamos a entrar en materia hoy día. Ya pasó. simplemente para lo que estaban hablando. Sí. Con la carta astral que tú hiciste, estaba bloqueado mis viajes, mi operación, y mi operación sigue bloqueada. Y seguirá bloqueada hasta un buen tiempo. Es que lo más seguro tú Pero tú te sientes bien, Fernando. Me siento bien, pero está bloqueada. estás tomando tus remedios Sí, homeopáticos. sí, estoy tomando. Cuando Estoy te hagas un tomando. examen te vas a encontrar con alguna sorpresa. Ojalá, sea una sorpresa buena que Estoy no seguro necesite que sí. operación. Está bloqueado. Porque tu expresión El de Chicago me dice, puede ser tan delicada tu operación que estamos... ¿Sabes por qué te digo, Fernando? Porque tu expresión del rostro ha cambiado. Y eso tiene que ver con la vibración del corazón. ¿Por qué? La vibración del rostro de él. O sea, uno se da cuenta de muchas cosas. Al menos yo capto muchas cosas y mi mujer también es bastante intuitiva. Tú debes estar bastante mejor, estoy seguro. Sí. Y la carta astral decía eso. Yo Estaba- tenía que viajar ya. Sí. ¿Se acuerdan? Yo te dije, ¿te acuerdas? Yo Yo te estaba dije. viajando ya. Dije, yo no veo viajes, te pasaje y dije. todo. Y Dice, sí. aquí no hay viaje. Aquí no hay viaje, yo le dije. Aquí no Qué hay raro, viaje. si me voy a operar acá. No, aquí no me pueden operar. Bien. Las eras precesionales. ¿Qué son las eras precesionales? Eras precesionales. Tomen nota. Les voy a hacer un pequeño dibujito. Traje mi polla porque si no, yo como soy un gran dibujante. Precisional. Sí, las eras precesionales. Sí. Como dice el Chapulín, la idea es esa. La intención es lo que vale. Sí. Entonces, esto de aquí tiene... Bien. Una cosa importante. Ups. Polo Sur. Ay, ¿se sabe lo que? ¿Qué? No, aquí está. Ay, el Ya te borrador. lo pusieron. No, aquí está el borrador. Aquí está el borrador. Es que esto está. Voy a ver. No te preocupes, no te preocupes. Se olvidó de traer. ¿Ok? Bien, ahora sí. ¿Qué son las eras precesionales?
así como la Tierra tiene un movimiento de rotación, un movimiento de traslación, tiene un movimiento de bamboleo. De bamboleo. Aquí ustedes pueden observar, vamos a poner ahí, como un trompo cayéndose cuando ya está perdiendo, digamos, movimiento, empieza a caerse. Entonces el movimiento del trompo, cuando se está cayendo, es lo que se llama movimiento de bamboleo sobre el propio eje. ¿Sí ven? Entonces, aquí nosotros vemos que está la Tierra, estos son los polos porque tenía una inclinación de 32 grados, si no me equivoco, pues se ha movido 4 grados, de 28 grados actualmente, el eje de la Tierra, por eso es que hay todos los problemas que hay en el clima y todo eso, no más. Y también la apertura que algún día hablaremos sobre la capa de ozono, que es por la penetración de la cantidad de energía espiritual que está entrando al planeta. Ya, pero eso se cierra en un momento dado. Bien, son los seres de luz que están llegando, bombardeando, ¿ok? Y están naciendo, se siente fuerte, sí, eso lo vamos a ver en Cabra, más adelante. Entonces tú tienes aquí... Es decir, calentamiento Sí. no hay tal. Si hay calentamiento, es lógico, pues si esto mira, Pero del casco polar, pero el casco polar... escucha esto. Si la Tierra está, ponte el eje está aquí ahorita, ¿no? ¿Ya? Ok. Ponte que se movió 4 grados, se movió de aquí para acá. Entonces, si se movió de aquí para acá, significa que ya el polo no está aquí, el centro, sino está acá. Entonces, todo esto subió un poco. Entonces, lógico, el polo, el central ya no está. Entonces, parte del polo se calienta ya un poquito. Entonces, y eso de ahí, la fricción de la Tierra al girar a través de la eclíptica, ya no es el ecuador que teníamos antes. No es que el Ecuador va a estar un poquito torcidito. Exacto. Es otra línea. Es otra línea, ¿ya? ¿Entiendes? Claro. Entonces todo se modifica. Entonces todo eso produce una alteración en la parte física del planeta. Ahora, pero volviendo por acá, porque no me quiero explayar mucho en muchas cosas que después las podemos ver, ¿ya? No nos vamos de cuáquer como la semana pasada, ¿ya? Bien. Entonces dice, aquí está la estrella polar porque el polo norte, el eje se apunta hacia la estrella polar y abajo, al polo sur hacia la estrella Vega. ¿Ok? Sistema solar Vega, sistema solar llamado estrella polar. Porque las estrellas solas no existen. Toda estrella tiene planetas. Así es. Acá el polo sur es donde está la estrella Vega. Bien, entonces, este movimiento que ustedes ven aquí, ¿ya? Es el movimiento de bamboleo de la Tierra. La Tierra tiene este movimiento, aparte de girar así y de rotar sobre su propio eje, cada 25.920 años hace este movimiento. Póngase que este es el eje de la Tierra, pero el eje de la Tierra está inclinado, hace este movimiento así, como un trompo, el eje. Entonces, al hacer ese movimiento, ¿qué pasa? Si yo tengo aquí el punto vernal es 0 grados diarios o 0 grados en el punto primaveral. Por ejemplo, si yo tengo tenemos el ecuador terrestre, aquí están las constelaciones, supongamos que 0 grados diarios está aquí. ¿Ok? Entonces, ahorita está apuntando a la constelación del Aguador. Pero si nosotros, este movimiento de bamboleo, que gira de esta manera, como está aquí, va girando así, o sea, esto de aquí gira de esta manera, el eje terrestre. Entonces, si lo hacen 25.920 años, este movimiento que es así, una vuelta completa, significa que el punto vernal, que sería este, pongámosle 0 grados aquí, que está apuntando a una constelación, se empieza a mover también, pues se mueve para acá, se empieza a mover para acá, para acá, para acá, para acá, porque si yo tengo la Tierra aquí, y aquí está el Ecuador, entonces ¿qué pasa? Si yo giro esto un poquito para acá, ya no está apuntando acá, está apuntando para acá, se empieza a mover así, 0 grados de aire, empieza a moverse con el movimiento bamboleo. Entonces,
recorre ese punto vernal las 12 constelaciones en 25.920 años y cada constelación en aproximadamente 2.160 años. 2.160 años, que es lo que origina las eras precesionales que nosotros llamamos la era de Piscis, la era de Aries, la era del Cordero, la era del Buey Apis, la era de los gemelos o de Adán y Eva, etcétera, etcétera. La era del Cangrejo, la era de la langosta, la era del fettuccini, etcétera, etcétera. Ella, ¿qué dice? Qué raro, el gordo siempre hablando de comida. Bueno, entonces, hay que hacer un poco amena las cosas, si no, qué aburrido, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, esto está claro. Está claro, ¿no, verdad? Muy bien. Entonces, Pero solo la Tierra, todos los planetas del sistema solar están en esta... nosotros estamos estudiando cosmobiología desde el punto de vista geocéntrico. Desde la El Tierra. resto, claro, nosotros ponemos aquí al planeta Tierra Y y todo el resto está acá afuera. Haz de cuenta como que la Tierra es el centro del universo. ¿Ya? como decían antes. Claro, o sea, el movimiento de lo que decía Copérnico, que no es que Copérnico decía que la Tierra era el centro y el resto no, sino que él era astrólogo, entonces él utilizaba la teoría geocéntrica para poder estudiar el resto del cosmos. No es que él decía, él inventó de que la Tierra no. Siempre nosotros giramos alrededor del Sol, pero si tú te paras en la Tierra, tú vas a ver al Sol girar, vas a ver a todos los planetas girar alrededor de la Tierra. Desde aquí, porque estamos estudiando la relación del hombre con el cosmos. Pero si alguien más lo viera desde fuera, lo vería de como otra lo hemos manera, visto exactamente. Dentro de... Si nosotros viviéramos en Venus, entonces estuviera Venus aquí para estudiar astrología. Si viviéramos en el Sol, lo viéramos del Sol. Entonces, pero sin embargo, hay un esquema que se hace con el centro del Sol, o sea, la teoría heliocéntrica. ¿Ya? O sea, se utilizan también para sacar cierto tipo de cálculo astrológico, se utiliza la astrología heliocéntrica, que eso ya lo vemos ahí bastante más adelante. Primero que aprender bien claro. todo esto. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿qué va a ocurrir aquí con las eras precesionales? Vamos a hacer un pequeño dibujito para las eras precesionales. Actualmente el punto vernal se encuentra en la constelación del Aguador, la constelación de Acuario. ¿Okay? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a ponerlos en orden. Entonces, aquí tenemos la constelación de Aries de 30 grados, comenzando, siempre girando hacia el lado de acá. Tenemos la constelación de Tauro. Entonces, cada una de estas eras duran 2160 años. Deberían durar si que fueran del mismo tamaño. Pero, como las constelaciones, unas son más pequeñas, otras son más largas. Por ejemplo, la era de Tauro duró casi 3.200 años. Es una constelación que, si bien es cierto, no tiene muchas estrellas, pero en cambio, por donde pasa el punto vernal es expansiva. Entonces su luz, como dicen los arquitectos, es más larga que otras. La era de Piscis la transitó en 1950 años, quitando los 2 años de movimiento de retrogradación, nos da 1948. La era de Acuario dura aproximadamente 2.420 años, aproximadamente 2.450. Vamos por el año 68, la nueva era. Y así sucesivamente. Entonces cada era ¿Acuario cuántos años? 2.450, ¿Qué pasó en el 2.420. 68? 48. No, pero luego fue al... No, estamos en el año 68 de la nueva era ahorita. El 68 De la nueva era, sí, estamos en el año 68. Sí, bien, ahora, 68. cada una de estas eras tiene una psicología que influencia en la vida de los seres humanos y del planeta. Aries tiene su propia psicología, Tauro tiene su propia psicología,
Aries tiene su propia psicología, que ya vamos a ver cuando estudiemos cada uno de los signos. Tiene sus cosas negativas y sus cosas positivas. Acuarios, llamado también el signo del hijo del hombre, ya que se hablaba pues en la era pisciana, hijo del hombre, el nacimiento del hijo del hombre, o sea, del ser superior dentro de uno. Entonces, ¿qué es pues el símbolo de Ganímedes, que es el angelito vertiendo el agua sobre la tierra, que es el agua de sabiduría? No es porque sea signo de agua, porque Aquarius es de un signo de aire, viene de conocimiento. ¿Ok? Una cosa es Acuario, de agua, otra cosa es Aquarius. Aquarius es el signo del hijo del hombre. Acuario. Bien, es el portador del cántaro de agua. Y si Acuario es el regente de la era, ¿dónde está? Aquí el opuesto, aquí está el sol. En Acuario está ahorita el sol al frente. Leo, por supuesto. Y en Leo, ¿quién está en Leo? En Leo está la tierra. ¿Ok? En el opuesto. En la era de Piscis, que está por acá, la era de Piscis estaba el sol aquí, y en el opuesto estaba Virgo, que yo creo que está haciendo bueno acá. Piscis, Virgo. Sí, bueno, no está tan... Yo discúlpela, pienso. acá. El opuesto era Virgo. ¿Ok? Entonces, el sol aquí y la tierra en Virgo. Ahora, y así va girando este movimiento y el equinoccio, el 0 grado de Aries, se va moviendo a través de las constelaciones, instalando ese movimiento. Y ese movimiento, lo que explicamos en una de las clases pasadas, que los mayas los clasificaban en 5 bactunes de 5.000 y pico de años, porque hay bactunes, subbactunes, etc. Entonces, el último de ellos terminó en el 2012, según el cálculo de ellos, que es bastante preciso, pero de acuerdo a la tradición de América. Y comienza una etapa diferente. Entonces, aparte de nosotros entrar a una nueva era, estamos en la etapa del Hijo del Hombre. Cristo hablaba, Él abrió la etapa del Hijo. Comenzó con Piscis y termina en Capricornio. Y ahí vamos a ver algo muy importante. Esto sí, necesito que me pongan toda la atención para, como quien dice, lo capten y van ustedes a darse cuenta. Y ahí van a darse cuenta ustedes por qué la cábala tiene que ir agarrada de la mano con la astrología. La astrología sin la cábala, como decía por ahí, que era el que decía, no somos nada. Un chiste de un borracho. A ver, después se los cuento. Ya, no somos nada. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? A ver, voy a tener que comenzar a coger unas clases de dibujo, hermano. Y eso que yo estudié arquitectura, pero con el pulso era pésimo para hacer bolita. Bueno, entonces, aquí sucede lo siguiente. Vamos a ver si lo hago bonito, ahí, para que no se me asuste el público. Ustedes son mis amigos, no hay problema. Pero el público siempre critica. Son muy virgos. Bueno, yo también soy criticón, así que no digo nada. Entonces, aquí vamos así. Ay, mi hermana es Virgo y es una gran persona. Los Virgos son un signo muy chévere. ¿Ah? Septiembre. Sí. Aquí nosotros tenemos, cuando la Tierra, escuchen esto, cuando el planeta Tierra fue expulsado nuevamente del Sol, para su cuarta encarnación, porque la Tierra se encuentra en su cuarta encarnación. En su primera encarnación, ¿qué se desarrolló? Eso es lo que llaman el primer día, que no son días como nosotros, son los días de Brahma, que son miles de millones de años. Entonces, ¿se desarrolló qué? El reino mineral. Vamos a hablar simbólicamente para no hacer nada. Y en medio, pues, se desarrollaron otros reinos. Cumple la Tierra su función, vuelve a ser lanzada nuevamente por el Sol. La segunda encarnación de la Tierra se desarrolla el reino vegetal. La tercera encarnación de la Tierra se desarrolla el reino animal. Las aguas y todo eso, etcétera, etcétera. Y en su cuarta encarnación aparece el hombre. Pero en la cuarta encarnación de la Tierra
la expulsa el sol y la pone bajo la constelación de Virgo. Entonces, la tierra es lanzada del paraíso frente bajo la regencia de la Virgen. Es lanzado. La del paraíso, el paraíso representa el sol. ¿Ya? ¿Ok? Y es lanzado hacia la constelación de Virgo. Por eso, el regente de Virgo no es Mercurio, ese es el corregente. El regente de Virgo es la tierra. Por eso Virgo es el clásico signo completamente con los pies bien pegados a la tierra. Es el signo de tierra, tierra. Bien materialista, al pan, pan y al vino, vino y punto. Pero tienen la sabiduría del corregente. ¿Para qué? Para analizar, para administrar, para hacer las cosas perfectamente como ellos quieren, etcétera, etcétera. El signo del perfeccionamiento. Entonces fue lanzada y quedó ahí. Entonces comienza la primera etapa de evolución dentro del plano cuando aparece el hombre. Entonces la primera etapa que pasa, transita por Virgo, transita por Leo y transita por Cáncer, se llama la etapa del absoluto. ¿En dónde? ¿Por qué se llama la etapa del absoluto? Pues cuando empieza nuevamente, porque cuando es lanzada a la tierra, aparece el mineral, aparece el vegetal, aparece el reino animal y de ahí empieza a aparecer el hombre. ¿Cuándo aparece el hombre? En la etapa del hijo. ¿Ok? Entonces viene ahí la etapa del absoluto, vamos a ponerlo acá, comienza en Virgo, Cáncer, Virgo, de ahí viene Leo, ¿no? Para atrás. Leo es antes. Por eso antes. Leo, ya, sí. Virgo, Leo. Leo, Porque y de ahí eso Cáncer. esa era mi Ah, pregunta. Cáncer, que me olvidé. Ya, eso, sí. Entonces, esa es la etapa del absoluto. Ahí viene la etapa del Padre. La etapa del Padre comienza con Géminis, de ahí viene Tauro y viene Aries. La etapa del Padre, de los Aries, patriarcas. Empieza con Géminis. Con Géminis, es la etapa de los patriarcas, de Hermes, de Abraham, de los asirios, de los caldeos, de Zoroastro, de todos los grandes patriarcas. Carlitos. ¿Ah? También. Y entonces, cuando entramos a la etapa del Hijo del Hombre, aparece Jesús con los peces, Piscis. Aires. ¿Ya? Cuando entramos- De ahí viene Acuario, que está en la mitad, porque Acuario, Piscis es el representante del Hijo, porque aparece Jesús, acá aparece el Maestre, y acá en la era de Capricornio, que es la siguiente, termina la etapa del Hijo. A ver, vamos a poner. ¿Ok? La etapa del hijo es con Piscis. La etapa del Hijo comienza con Piscis, que la abre Jesús el Cristo. ¿Ya? ¿Cómo se crea la Isha. ¿Ah? Navidad en Capricornio? ¿Qué? Más cafecito. Dale otro cafecito. En Bueno. diciembre, pues. Pero no estamos ahí. Otra cosa, no estamos ahí todavía. ¿Ya? A ver, de ahí viene Sagitario, de ahí viene Escorpio, y esa es la etapa del Espíritu Santo. No, viene Libra y Ah, ¿está bien? Escorpio. Escorpio, y al final, el juicio final, Libra. Libra es el juicio Ahí final. termina la ronda, en el juicio La final. cuarta ronda es. ¿Qué es Libra? Las balanzas, el símbolo de los jueces. Ahí termina la última etapa. Entonces tenemos la etapa del absoluto, ¿ya? Que comienza en Virgo, pues la tierra es lanzada a Virgo. Viene Leo, pasa por Leo y pasa por Cáncer, donde aparecen todos los reinos nuevamente. De ahí viene Géminis, donde empiezan a aparecer Adán y Eve, Ah, los gemelos, hombre y mujer. interesante. ¿Ok? De ahí viene Tauro, las Olimpiadas, y al opuesto, Escorpio, los grandes filósofos en Grecia. La fuerza del toro y la filosofía en Grecia.
Olimpiadas. ¿ya? El desarrollo de Tauro, las Olimpiadas. claro, pues se desarrolla la cultura griega. La cultura griega fue tan poderosa que la era de Aries, e inclusive la de Piscis, el idioma mundial, como decir ahora el inglés, era el griego. Por eso los primeros textos todos se escribieron en griego, a excepción de la Torá, que se escribió en egipcio, en el egipcio antiguo. ¿Cuál es el idioma egipcio antiguo? El hebreo. El hebreo es el idioma puro de los egipcios. No es de los judíos. Ojo. Yo tengo el libro de la Torá, se los voy a traer, hazme acuerdo a la próxima clase, escrito en hebreo antiguo. Y ustedes comparan con los jeroglíficos, ahí están todos, la mayoría, es lo mismo. Y son las mismas letras, pero en diferentes códigos. Ahí se empezaron a inventar. Los egipcios fueron los que crearon el alfabeto hebreo. Ese era el alfabeto, era el idioma de ellos, la lengua. Entonces, el hebreo, los judíos realmente es una mezcla, el asirio, los caldeos, el arameo, que era un dialecto del siriaco, y el otro idioma no recuerdo, pero es una mezcla. Y de ahí sale el dialecto de los hebreos, actualmente conocido como idioma hebreo. ¿No? Bien, entonces terminamos la etapa del Hijo, y la etapa del Espíritu Santo comienza en Sagitario. ¿Por qué? Miren, porque la etapa del absoluto es la etapa absoluto. El absoluto es un estado de vibración, un estado donde, como quien dice, no la nada, porque la nada no da nada, la nada no existe. Es como quien dice el principio de nuevo de una nueva ronda de 25.920 Como el años. papel en blanco. Exacto. Entonces aparece el hombre por acá. Aparece el hombre a hacer travesuras por acá, empiezan los primeros patriarcas, empieza el desarrollo, etcétera, etcétera. Y termina la etapa del Padre en Aries. Se acabaron los patriarcas. Viene la etapa del Hijo. Del Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios tiene que ser a imagen y semejanza. Entonces aparece Jesús trayendo la ley del amor. Entonces, en Piscis se desarrolla, escuchen esto porque si no después no van a agarrar la... Coincide con diciembre, ¿no es cierto? Sí, pero ya vamos a hablar de eso. Eso es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Piscis aparece primero creencia en lo sagrado. Porque tú no puedes evolutivamente lanzarle a la humanidad entera un conocimiento tan profundo de lo sagrado, porque si no la gente empieza a utilizarlo mal. Entonces, por eso es que el Cristo hablaba en alegoría, en parábolas y todo eso. Pero termina la era de Piscis y comienza la era del saber. Entonces vamos ahorita recién a estudiar lo que dijo Jesús y el resto de los iniciados de la antigüedad, lo que dijeron en el pasado. Por eso el maestre Laferrier, el instructor de la nueva era, trae el camino de qué. Si ya fue del amor, el camino de la conciencia. Concientizar y hacer conciencia de todo lo que enseñaron los grandes instructores de la humanidad. Y de síntesis, porque Acuario es síntesis. ¿Ok? Pasa esto, a final de la era de Acuario tiene que renovarse la naturaleza y entramos nuevamente a vivir dentro de la Tierra como ya lo hemos hecho antes. En la era Capricornio, que es de tierra. Y dentro de la tierra hay ríos, hay mares, hay cielos, hay un sol que nos ilumina, que es el núcleo, etc. Eso que están descubriendo los científicos ahorita no es nada nuevo para los iniciados ni para los filósofos de la antigüedad. Eso es más viejo que Matusalén. Por eso decía, el hermano mayor decía, algún día la ciencia comprobará lo que los iniciados vienen diciendo y hablando sobre todas estas cosas. Bien, entonces, cuando a finales de la era Capricornio volvemos a sacar la cabecita para afuera, ya se renovó la naturaleza, ya la gente, todas las bombas atómicas y todo el relajo que hicimos durante la era del Hijo pasó, etcétera, etcétera. Entonces se renovó. Y la humanidad también se renovó. Entonces, se renueva dentro de la tierra, como la semilla. de ahí salimos hacia afuera. Pero salimos ¿con qué? Renovado. Con una conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque en la era de Acuario, que es de saber, vamos a estudiar todas las ciencias espirituales. Entonces aquí vamos a estudiarlas y a desarrollarlas para poder tener la suficiente fuerza para volver nuevamente a entrar al planeta y nutrir al planeta internamente.
¿Entiendes? ¿Ya? Salimos de aquí ya renovados. ¿Salimos a dónde? A la era de Sagitario. Y Sagitario todo el mundo dice, no, vamos hacia allá, olvidémonos de las cosas. Entonces vamos a trabajar el hombre por el hombre y con los pies bien en la tierra, como los caballos, rápidos, ágiles, pero la pista puesta hacia el cielo. El desarrollo de la alta iniciación, la alta espiritualidad. Higher consciousness. Pasa eso y viene la etapa de Capricornio, a estudiar todo, pero todo lo que ha estado velado. Ya vimos Perdón, de- de Escorpión. Sí, Viene es- la era de Escorpión. Escorpión. Entonces en Escorpión viene el estudio del ser, el desarrollo del ser interno, porque Escorpión es callar, pero no es callar de quedarse callado, sino el desarrollo del silencio, de aquello que ya la gente no habla tanto, sino que se comunican ya prácticamente solamente con la mirada. Yo me acuerdo una vez el maestro Marcelli me decía, cuando hay una colección de ser a ser, no necesito hablar mucho, porque yo me doy cuenta de lo que me está diciendo mi discípulo y yo sé la necesidad que él tiene. Entonces empieza a hablar para todos, pero ahí le va dando una enseñanza a su discípulo. Entonces, ¿viste cómo se enteró que yo tenía este problema? Porque el maestro ya lee. Entonces todos aprendemos a leer eso, el espíritu que está dentro de cada uno. Ahí va a ser más tranquilo porque no habrá teléfono ni todo el mundo en silencio. Claro, solamente- ¿Ya? Aburridísimo, ¿no? Pero igual el chisme, se acabó el chisme. Entonces, bueno. Es como el discípulo del Exacto. Buda, cuando le preguntan a él qué vas a ver en el Buda, qué esperas de él cuando lo vas a ver. Sí. Digo, yo simplemente voy a ver cómo se amarran los zapatos. Sí. Eso no sé. Es ¿qué sabe de él? Esa parte, eso tiene también una enseñanza muy, pero muy interesante. Bueno, que no quiero hablar de eso porque si no me voy de Quaker y me voy para otro lado. Bien, Qué pena. termina la etapa de Capricornio, de Escorpio y se termina la etapa del Espíritu Santo. No, ¿Por qué? Libra falta. ¿Por qué? Si es el final. Sagitario, Escorpio. Ya, ese es el final. ¿Por qué es la etapa del Espíritu Santo? Porque es el desarrollo del espíritu, el desarrollo de la conciencia, el desarrollo del ser dentro de lo humano. Ya no lo humano dentro del ser, sino el ser dentro de lo humano. Ya somos más seres y nos reintegramos, otro grupo se reintegra nuevamente al plano solar. ¿Entiendes? Y comienza nuevamente el rol. Entonces viene el juicio final. Entonces viene, empieza, como dicen los cabalistas, Hakadosh Baruj Hu, empieza la técnica de los chinos. Este chi, este no. Este chi, este no. Este chi, este no. Y le pasa lo mismo que le pasó a los hippies, que fue una generación de nazarenos, por eso nacieron con pelos, no se tocaban los pelos ni la barba, hacían el voto de nacir, y también para ellos el sexo era algo normal, como comer, como la nariz, como la boca, etc. Y la droga. Y la droga. Eso formó parte ya de la etapa humana que ellos tuvieron que superar. Entonces tuvieron que esperar una ronda entera para volver a nacer. Entonces nacieron y vinieron y hicieron un cambio dentro de la humanidad. Ahí nacen los Beatles, nacen todos los que cambiaron, cantantes, músicos, artistas, filósofos, políticos, de todo vino ahí. Pero esperaron una era, Esperaron una ronda. una ronda. Ah, ya. ¿Ok? ¿Qué hicimos? No, en el plano de arriba no es articio, para nosotros es articio. ¿Ya? Eso sí, sí. Quédate dormido un ratito y tú dices, ay, me quedé dormido 5 minutos y ves la hora y ha pasado 2 horas. Son los baby boom, ¿no? Los baby boom, exactamente, guerra. correcto. Entonces, ¿Por qué les llamas nazarenos? ya vamos, eso es otra clase. Ese es el voto del Nazir que tiene que hacer la persona que se entrega a la divinidad cuando se alcanza el grado 1, cuando es instructor. Entonces tiene que hacer un voto que está en número 6, ahí está todo lo que tiene que cumplir durante el periodo que le indique su maestro. Entonces no puede tomar nada del fruto de la vid, no puede tocar mujer, no puede tocar dinero, no puede, ¿qué más, gordo? Es como un siri, un renunciante. No puede tocarse el pelo, ¿ya? Como renunciar. Es una etapa hasta que el maestro le dice, ahora sí ya, échate Como el Swami, los swamis. algo parecido, pero es diferente. Porque ellos Ese son voto del sagrados, Nazir, por eso le decían Jesús el Nazarita, no porque era Nazaret. Nazaret no existía en esa época, eso se fundó después, los cristianos lo fundaron. Bien, entonces termina aquí la ronda en Libra, el juicio final.
¿Por qué? Porque ahí se selecciona. Los que han cumplido en esa ronda, los que se integran al plano y los que comienzan otra ronda. Hay unos que comienzan otra ronda y los más achudos tienen que aguantarse. La Una ronda reencarnación más. de la Tierra es que se regresa la Tierra al Sol 4.500 millones de años y absorbe. son 9.000 millones de años que demora cada encarnación de la Tierra, de los años nuestros, que son un año de Brahma, un día de Brahma. Un día. El año del Sol y el día del Sol. Y el año del Sol es un año solar y otro año solar. O sea, cada encarnación, ¿cuánto dura? 9.000 millones de años de los nuestros. Wow. Ahorita vamos por la mitad, vamos 4.500 millones de años. Falta 4.500 millones de años. Así que los que están esperando el juicio final, que sigan, los que están esperando el fin del mundo, que sigan esperando. El fin del mundo se refiere al fin de una era. Se acabó la era de Piscis y comienza el mundo de Acuario. Eso es todo. Así de sencillo. No hay ningún misterio en eso. Sí. Pero, a ver, simplemente, ¿Está claro esto, no? Sí. simplemente para Fernando. entender, le absorbe el Sol a la Tierra. La humanidad, todos los que estamos ahorita aquí, todos los seres que ya hemos alcanzado el plano humano, tenemos que alcanzar la conciencia que llamamos búdica o crística, el estado suprahumano. Cuando ya alcanzamos el estado suprahumano, entonces la Tierra termina su misión con el plano humano. Entonces es absorbida por... O sea, ¿han visto cuando se revienta un electrón y es expulsado, etcétera, etcétera? Lo mismo. Entonces está. Y después viene el núcleo y bota, después de un tiempo nuevamente, lo lanza. Y empieza ahí a desarrollarse los 4 reinos que ya se han desarrollado y el reino suprahumano, que ya todos alcanzaron. Entonces, como decía el maestro en uno de sus libros, decía, y nosotros los suprahumanos miraremos a los humanos como hoy miramos a los animales. Ok. ¿Entiendes? Pero están en otro plano. Está en otro plano, pero igual existe el reino humano. Y el reino del Hijo del Hombre o el reino de los Supermen ya es el reino de los grandes iniciados, el reino de los grandes sabios. Entonces la Tierra comenzará lo que se llama la quinta raza, la quinta encarnación de la Tierra comenzará a desarrollarse esa etapa nuevamente, hasta alcanzar la 7ª encarnación y ya la Tierra desaparece. Entonces todos los seres que estaban ahí van al Sol y de los Sol vienen después creo que los soles negros o se van a otro tipo de Pero científicamente Pero sigue la evolución. el Sol se va a apagar en 10.000 millones de años. Bueno, el Sol, como todo núcleo, tiene que apagarse en un momento dado. Hay estrellas que desaparecen diariamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cumplen su ciclo. Entonces, Ahí desaparece el sistema. desaparece el sistema, lógico. Pero ya si desaparece una estrella, es porque ya el resto ya se ha apagado. Ya claro. Claro. Pero esos son nuestros sistemas. Ahora, otra cosa, Pero no son es que los desaparece, sistemas, no es que desaparece, mira, atiende. Por ejemplo, Júpiter se está preparando con sus lunas para hacer sistema solar. En cualquier momento Júpiter es lanzado del sistema hacia afuera. Y entonces ya empiezan a generarse y empieza a tomar energía como un núcleo, gracias a la fuerza que le da de vibración que le dan los planetas que giran alrededor de ellos. Y se forma otro átomo en el universo, que es otro sistema solar. Hay algo interesante que Sí. no sé qué planeta es, no es en Mars, que Sí. recién encontraron aminoácidos. ¿Ácidos aminos? Sí. Aminoácidos. Sí, en los minerales. O sea, es De Marte. No es Marte. No sabes de qué planeta. No, ayer estaba escuchando, es otro planeta, no es Marte. Pero si encontraron eso es porque ya va a comenzar la vida en, no sé, En miles otro. de años. ¿En dónde dices tú? En este En planeta. Marte. En otro planeta. En otro planeta en nuestro sistema. Sí, no era Marte. No, en nuestro sistema el único planeta que tiene vida como la nuestra es la Tierra. O sea, como la nuestra, como materia. Sí, Pero en otros planetas no. Aminoácidos. Sí, los aminoácidos, pero son otro tipo de formas. Bueno. Ya no son seres humanos, ni son minerales, ni vegetales, ni nada de eso. Pero Ya, aminoácidos es como una proteína. Sí, pero puede ser otro tipo de... Y ese tú dices que Claro. se forma una vida. Claro, otro tipo de... Pero no es la vida nuestra. ¿Por qué? No es Porque ser humano. un aminoácido que forma parte de una proteína, que son 22 en total. Fíjate, qué curioso, 22 aminoácidos, 22 letras hebreas, etc.
Todo eso tiene que ver con la vida. Entonces, si estos códigos se forman un aminoácido, necesita de los demás códigos para formar una partícula. Claro. Si no, no hay partícula. Puede haber agua, puede haber hielo, Entonces, puede haber eso piedras, significa puede que- haber gas, que va a haber pero vida. nada más no. ya. Porque lo único que tiene es el cerebro de la Tierra, que es la Tierra, el cerebro del sistema, que es la Tierra, de todos los sistemas solares del universo. Todos tienen un planeta Tierra, y todos tienen seres humanos, todos tienen animales, todos tienen etc. Y el universo es infinito, Es infinito. claro. Es infinito. Ese concepto obviamente nunca lo vamos a poder. Aunque Claro. Einstein dice, hay dos cosas infinitas, la estupidez humana y el universo. Aunque del segundo dudo. Aunque el segundo, muy bueno. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema ahorita que acabamos de tocar? Sobre las etapas, ¿están claras las etapas y las eras precisionales, lo mismo? Bien. A ver si no me salté algo. La Tierra, regente Virgo, ya está, perfecto. Otro punto. Dice el Zohar. Miren cómo nos pasamos de un lado, dice, ay, estamos hablando de astrología. Seguimos hablando de cosmobiología y Que de tenemos Kabbalah que y ir todo. haciendo esto Claro, es que si no integramos. para integrar. Mira, la gente que estudia Kabbalah, que yo he visto muchos rabinos muy buenos, les falta todavía algunas bases de ciencias sagradas para poder saber realmente lo que están diciendo, lo que dicen ellos, ya los cabalistas. Entonces, cuando los cabalistas empiecen a estudiar realmente las ciencias sagradas como debe hacerse, se van a empezar a dar cuenta de lo maravilloso de la ciencia de ellos, que ellos ya se dan cuenta de eso, pero es mucho más maravilloso que lo que ellos se imaginan que es la Porque Kabbalah. una prueba. Exactamente. Por ejemplo, Bert no habla nada de la parte astrológica. No. Sin embargo, uno de ellos escribió un libro que se llama Astrología Cabalística. Y esa astrología cabalística tiene cierta relación. Claro, yo vi en Vi audio, comandó. yo vi también. Sí, yo tengo el libro, se los traje el libro, se los traje acá. Se para que lo nuestro- vean. Con eso meditamos. Por eso yo le he puesto esta parte, cosmobiología cabalística. La palabra Kaba significa el número 22. En alfabeto, En letras adámicas, perdón. ¿Ya? Adámica. Adámicas. Yo puse Eso. dinámicas. Adámicas. Dinámicas. Si nosotros le ponemos la palabra la significa poder, significa el poder de los 22. Eso es lo que significa Kabbalah. El poder de los 22. ¿Ya? Ahora, en la Kabbalah existen dos senderos que nos llevan a la conexión con el ser y a la conexión con la tierra. La Kabbalah nos enseña primero a manejar la palabra, el verbo. La palabra bien manejada, como somos hechos a imagen y semejanza del Creador, de Dios, la palabra bien manejada es palabra de Dios, es el verbo de Dios. La palabra mal manejada es el verbo de lo demoníaco, del diablo, como le quieran llamar, de la polaridad, de la otra polaridad. Entonces, cuando nosotros emitimos
decimos una palabra, o decimos algo, no somos nosotros, los seres humanos, los que estamos hablando. Porque Dios a través de nosotros se manifiesta, a través de nosotros se expresa. Entonces, si tú te expresas mal de lo que sea, estás utilizando mal el verbo de Dios. Y lo estás utilizando en el campo satánico, en el campo demoníaco. ¿Ok? Y una lisura, como dicen los peruanos, es... ¿Una lisura qué? Una lisura es el verbo en lo demoníaco. Exacto, correcto. Proponente. Entonces, ese es uno de los más importantes senderos que hay que aprender dentro de la ciencia cabalística, el manejo del verbo. Saber callar cuando hay que saber callar, saber escuchar cuando hay que saber escuchar, saber hablar cuando hay que hablar, ya entonces, y antes de, claro que todos somos disparados, ya todo siempre nos sale, como decía, ¿quién era que me decía? Ya le salió el Santos al gordo. Todo. Entonces, ¿por qué? Porque uno está en ese dominio, está tratando de dominar eso. Entonces, estamos en el mundo todavía en el mundo de las tinieblas, tratando de llegar hacia la luz, ¿no? Entonces, bueno, somos imperfectos. Bueno, somos perfectos. Vamos de perfección en perfección. Lo que pasa es que todavía no logramos esa perfección. Como habíamos dicho, ya la ciencia de la Kabbalah o la ciencia de los 22 es una ciencia en todo el rigor de la etimología de la palabra Kabbalah. Es una ciencia, no es una filosofía. Es el conocimiento del poder del verbo y de la magia de la palabra. El verbo puede crear maravillas, puede ocasionar eventos maravillosos, como puede destruir toda la creación. Una sola palabra, una maldición o lo que sea. Entonces, ¿por qué hablamos de la magia de la palabra? Porque tú con una palabra, con una actitud o con un verbo, tú puedes matar a una persona, puedes a un deprimido lo puedes hacer que se suicide, o a una persona que está deprimida lo puedes levantar con una pequeña expresión, con una pequeña ayuda del verbo. Esa es la magia de la palabra. Entonces, en la magia ceremonial, en la cual actúan varios planetas, los 7 planetas principales, en esa magia ceremonial el sacerdote maneja el verbo a través de sonidos especiales que se conectan el ser con lo divino. Y esos sonidos especiales nosotros les hemos llamado mantras. Ejemplo, hay muchos cantos gregorianos que son puro mantra. Puro mantra. Pero hay que saberlo pronunciar. No es de pronunciarlo por pronunciarlo. Así también hay oraciones que tienen su magia. Por ejemplo, los druidas tenían la oración, ellos crearon la oración de los 33 taos, o la oración al demiurgo, que los masones la utilizan mucho para sus rituales. La oración de los 33 taos, pero tiene que ser dicha en el idioma original, en francés. Entonces tiene 33 T's, el Tao, porque al pronunciar una T se emite una fuerza de poder. La T es poder, Tao, en el idioma, en el alfabeto hebreo, es poder, fuerza, energía. Entonces, ¿qué ocasionan ese tipo de oraciones? Limpia el ambiente, limpia. Es una especie de protección, por decir un ejemplo. Wow, qué lindo. Sí. Entonces, Entonces, yo pongo el Gayatri Mantra. y eso bajo la regencia, ¿bajo qué regencia actúa? Por ejemplo,
en la magia ceremonial bajo la regencia del mensajero de los dioses, Mercurio. de Mercurio. La comunión en la magia ceremonial o en la misa, etc., está regido por qué? ¿Por qué planeta? A ver. La común También. unión entre lo sagrado y lo humano. También. Por el amor. ¿Cuál es el amor? Venus. Por Venus. Ah, por el amor. Los cabalistas dicen que gracias a los estudiosos de la cábala se va a salvar este mundo. ¿Y qué dicen los estudiosos de la cábala? ¿Cuál es la meta de ellos? Descubrir el verdadero uso del amor. ¿Y qué es el amor? A ver, Mariux, si tú sabes eso. Uy, Es la energía neutra. Es el primer hombre, el hijo de no, Dios, vamos ¿no? un poquito más La allá. onda es una onda, Exacto. Es una onda. Tú lo has dicho, una onda. una vibración. No una partícula, es una onda. Porque el movimiento de las ondas tú las puedes cambiar antes de que se haga partícula. Una onda tú la puedes cambiar con la mente o con una actitud. Pero ya una vez que está hecho partícula ya no lo puedes cambiar. Nosotros somos onda y partícula. Claro, pero antes de ser partícula primero somos una onda. ¿Qué onda traes? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por una sencilla razón, ¿ya? Porque el amor, la ley del amor, no es nada menos y nada más que la ley de gravitación universal, Así es, por eso. que hace que todo se repela y se atraiga. Por Se eso- repela y se atraiga. por eso Las es- peleas y las conciliaciones, ¿ya? Entre las parejas. ¿Me explico? Claro. Acción y reacción. Reacción. ¿Ya? Entonces eso es lo que mantiene el equilibrio cósmico y hace que los núcleos atraigan sus planetas y los repelan. La ley de la gravedad. ¿Ya? O sea, los cargan de energía y los impulsan a una nueva etapa de evolución y van girando de esta forma, en forma espiral, todo en el universo, en forma espiritual. Las galaxias giran alrededor de los cosmos y todo lo que hemos explicado, ¿no? Entonces, O sea, Pablo dice en la primera epístola de los Corintios, anoten esto, versículos 1 al 5, ¿Cuál dice? Pablo, San Pablo, San Pablo. o el gurú Pablo, como quieran decirle. Pa- La primera epístola que le escribe a los Corintios, del versículo 1 al 5, dice: habéis estado colmados de todas las riquezas que conciernen a la palabra y al conocimiento. ¿Habéis estado? Habéis estado colmados de todas las riquezas que conciernen a la palabra y el conocimiento, que enseñaban los grandes maestros a utilizar bien la palabra a través del verbo, la enseñanza, el conocimiento de la palabra de Dios, que son las ciencias sagradas. Pero usar la palabra en todo, no solo, En bien todo, la palabra no solamente en en todo. las ciencias Claro, sagradas, todo. sino en tu vida diaria. Que Exactamente, eso es lo importante. Claro. exactamente, correcto. O sea, hacerlo práctico todos los días y a cada momento. Exactamente. O sea que hay que tratar bien a los maridos. No, Ya. yo estaba pensando en No, ¿verdad? ¿No? Sin En maldecir. eso estamos bien. Viste que tenemos muchas cosas. que no te despierte en la mañana, Que no le despierten y que no se ponga como cuica. que no le haga despertar por movimiento. Bueno, ahora, las letras hebreas tienen 12 letras, ya el otro día los explicamos, que eran 3 letras que representaban ¿a qué? A ver, las 3 letras madres representan a los tres, Erga. no, a los 3 elementos básicos, La Meshi. aire, Aire y fuego. fuego y, no, Agua. y agua. De los 3 se forma la tierra, Sí, es verdad. son los 3 elementos básicos. La Tierra es el resultado del movimiento de los otros 3. Entonces representa los 3 principales elementos. Ya, Aleph, Men, Shin. Pero aparte de haber 12 letras que representan a los 12 signos zodiacos y las otras 7 que representan a cada uno de los planetas, hay 12 letras que son zodiacales, que son involutivas, que son las 12 letras de los signos. Son involutivas, o sea, no colaboran con la evolución. 12 letras. Sí, mantienen, como decir, fijos. Ya, la fijeza.
Y las 7 letras planetarias son las evolutivas. Y si esas son las evolutivas, las otras son las evolutivas, las letras madres, ¿qué serían? A ver, meta cabeza. Son, A ver, son como las... Se lo pregunto a ustedes porque yo no sé. A ver, perdón, ¿puedes repetir? Ya. Las 12 letras zodiacales son involutivas. O sea, no producen evolución. Y las otras Las 7 letras planetarias sí, son evolutivas. y las otras no. ¿Y las otras 3 qué son? Fijas, decline, son de es como el teclado No. del piano, ¿no? O sea, ¿Qué elementos? A ver, ¿qué rigen? Los 3 elementos, los son de los De la creación, Ay, del ¿qué es? absoluto. A ver, no, por ahí De la dijiste creación. de la creación, de acuerdo. Pero ¿qué ocasionan frente a las otras 19 letras? A ver, tenemos 2 y 7. 12, tenemos 7 y aparte Involutivas. 19. Ya. 3. Es lo mismo que los signos del zodiaco. Existen signos cardinales, fijos y mutables. Los cardinales son los que dan inicio a las estaciones, los que tienen iniciativa, que son Aries, Cáncer, Libra, ¿y cuál es el otro? Y Capricornio. Esos son los del No, perdón, libro. sí, claro. Son los signos cardinales, Cartas. por donde comienza la primavera, el verano, en nuestro meridiano, el otoño y el invierno. Son los que inician Signos cardinales o primaverales. una estación. Entonces, las 3 letras madres son los que dan el impulso a las demás. Son, como decir, los signos cardinales del zodiaco. Las involutivas son los signos fijos, que mantienen, que son las que aguantan ahí hasta que pasen todo el proceso, y después las mutables son las evolutivas. ¿Por qué? Porque ya cambian, son cambiantes, o sea, cambian de un estado para pasar a otro. Que son los signos que ya terminan, cuando termina ya una estación. ¿Ok? Ahora, de estas 7 letras involutivas y las 12 y las 9 letras evolutivas, nos da el número 19. Y si nosotros sumamos 1 más 9 nos da 10. ¿Ya? Y 10 es el número de la letra Yot o Yut, que es el 10 es la letra Yut. Y el 10 que es la unidad más el universo, más el espíritu. Es el comienzo de una etapa superior. Si del 1 al 9 nos matamos aquí, llegamos al 10 a una etapa superior. Llega el hombre como unidad frente al universo. La siguiente etapa, del 10 al 19. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en numerología. Vamos a ver, todo eso es muy sencillo, no es nada complicado. Ahora, el número 10 equivale a la letra Yud. Ahora, escuchen lo que les voy a decir. La letra Yud en Kabbalah es la llave del alfabeto divino. Es la llave con que se abre el alfabeto divino. ¿Y cuál es el alfabeto divino? Las El 22 alfabeto hebreo, letras. o sea, las 22 letras. Por eso, Yod, He, Vav, He comienza con I. Y Jesús comienza con I. Ya Comienza con sé. Yud, con una Yud. Inri, el símbolo de Inri comienza con una Yud. Igne natura renovator íntegra. A través del fuego se renueva la naturaleza. A través de las pruebas, el hombre va desarrollando su conciencia. ¿Ok? Eso es muy importante que lo anoten y lo mantengan ahí, porque eso en Kabbalah nos va a servir muchísimo. Son bases. Bien. Ahora, ¿por qué dicen los cabalistas que el mundo se va a salvar gracias a los cabalistas? ¿Quiénes son los cabalistas? Son quienes manejan el conocimiento. No necesariamente, ¿no? Son A ver. filósofos, pensadores. conscientes. Son los que tratan, son los que entrelazan el ser que mora en uno con el ser universal, los que meditan. Los meditadores. ¿Quién es? Esos son los verdaderos cabalistas. Por eso el Buda
Y los siguientes nos enseñaron, el mismo Cristo se retiraba a orar, a meditar. En silencio, aparte, sin sus discípulos, o sea, terminaba de dar su instrucción diaria, daba la enseñanza en cámara a sus discípulos y él se retiraba a meditar solo. ¿A qué? A ver qué le responde su ser sobre alguna inquietud que tiene. Ese es el verdadero sentido de la meditación, encontrarse con el ser que mora en uno. Entonces, si una persona está en contacto con su propio ser, ese es un ser que maneja el poder de las 22 claves o las 22 letras sagradas del alfabeto hebreo. ¿Por qué son 22 cartas de la Torá o del Tarot? Se dejó la enseñanza sagrada, oculta, las 22 claves, los bohemios, cuando se hundió la Atlántida. Entonces eso pasó a Oriente y ellos plasmaron en estas cartas, que después la utilizaron. Acuérdense que los gitanos vienen de los bohemios, son los primeros en enseñar, dizque a leer las cartas, pero no es para leerlas, son los arcanos, los 22 arcanos mayores. O las 22 letras. Con las 22 letras y los 50 arcanos menores y todas da 72 arcanos. Bien. Bien. Los tres son los signos cardinales. Sí. Las 3 letras. Las 3 letras. Digamos, comparativamente con la astrología serían los signos cardinales. Los que impulsan a las letras involutivas y a las evolutivas. Son como quien dice el arranque, el motor de arranque, cada uno. Pero, A través del aire, ¿cuáles son? a través del agua y a través del fuego. agua Ok. y fuego. ¿Ya? Ya, pero en los signos son 4. Mencionaste Son- Cáncer, Aries, Eso es otra cosa. que también son los que arrancan. No, pues, simbólicamente hablando, lógico. Ahí entran los 3 signos, pero también entre los tres elementos se hace el cuarto elemento. Ah, Que es la tierra. Es la tierra. Ajá. Ese Ahí es el está el último. cuarto signo. Exacto. Pero no se hagan. Esto de aquí es una alegoría comparativa entre la Kabbalah y la astrología. ¿Ok? En la astrología existen 3 tipos de signos, o sea, 3 características cardinales, fijos, los que son estables, y los mutables, que son los cambiantes. Dice, ese man de ella, un día piensa una cosa, mañana piensa otra cosa. ¿Cuáles son los cambios? Es como mi tío, entonces. Géminis, Virgo, Géminis. Sagitario, Son los carritos. y ¿cuál más? Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Ah, Pero Son los los más cambiantes. cambiantes son los Géminis. No, los 4. No, Géminis. No, tú porque estás casada con Que Géminis. ahorita te dicen- Tienes el honor de estar casada con Géminis. No, pero, bueno, perdón Sí. que diga no, pero... ¿Y cuáles son los más testarudos? Piscis. Los tauros. Aries. Los signos fijos. Aries. Acuario, En mi Los casa de todos cada- somos fijos. los signos fijos. 4 signos Acuario, fijos están- Leo, Escorpión Yo tengo un escorpión, Y yo Tauro. soy acuario y él tiene descendente en Leo. y Tauro. Y los fijos son el tauro también. Claro, Claro. exacto. Son los Tauro, 4 signos Leo, fijos Acuario. del zodiaco que están aquí en la cruz. Que está ahí, que están en el símbolo de los 4 evangelistas, de los 4, ¿cómo se llama? El simbolismo de la esfinge, son los 4 signos fijos. Acuario. Cara de hombre, cuerpo, garras de león, cuerpo de toro y alas de águila. Y porque son fijos de Escorpio y Tauro chocan. No, Son ñaños. A ver, vamos a terminar antes de la meditación. Vamos a terminar con algún punto importante que yo traje. Ya dice, escuchen esto, la Kabbalah, ciencia de los 22, repetimos, es la expresión de todos los problemas de la existencia. Todos los problemas de la existencia te los descifra la Kabbalah. Y a medida que vayamos avanzando, se van dando cuenta usted, pero así ha sido la cosa. Pero así ha sido la cosa. Yo cada vez que voy estudiando los diferentes aspectos de la Kabbalah, porque es una ciencia muy, muy completa, el Zohar es muy extenso, ¿no? Entonces te vas rascando la cabeza, así te vas haciendo relación con las otras ciencias. Sí, para esto le falta a ello, le falta esto de aquí, falta lo de acá. Te vas investigando y vas sacando otras cosas. De ahí esta alegoría de Eva extraída de Adán. ¿Ok? Problemas de la existencia. Extracción de la polaridad material. Extraes tú de Adán, que es el planeta,
extraes y sacas a Eva, lo materializas. La materia. Adán, pues Adán, Dios creó a Adán. Adán está ahí en vibración. Pero Adán necesita materializarse. Entonces lo sacamos de una costilla, le sacamos la costilla, que representa la otra polaridad de la celestial, entonces la materializas. Y la haces Yeve, a través de las 4 letras. Yud, He, Vav, Yud. Perdón. Yod, He, Yud, He, Vav, He. Así es la cosa. Yod, He, Vav, He. Y Yod, He, Vav, He es IF. Y viene la palabra Eva. Bien. Dice, en el mundo físico, la naturaleza, la materia, el Akash, la forma, la Virgen Madre, etc. Aislada del gran todo, IF, para que permanezca el espíritu, la esencia, el prana, el pensamiento, que es lo que sustenta la materia. Vida, forma, pensamiento, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora dice, la tradición judía, que con una sólida teoría proporciona con toda seriedad las bases para la comprensión de los misterios humanos. Sin embargo, en tanto que aplicación de la filosofía de Israel le hace perder todas las características de la verdadera Kabbalah, que deja de serlo si se le aplica a la vida corriente. Es una tradición oral que no debe siquiera ser escrita. La verdadera Kabbalah iniciática no está escrita. Es oral y la Es aprenden oral. de memoria. No, se transmite de maestros a discípulos. Pero para transmitirla eso la no lo aprenden sabía. exactamente. No la aprende. Eso se vive en la vida. Porque la Kabbalah no es nada, y aquí te lo dice, es la expresión de todos los problemas de la existencia. Cuando tú desarrollas y aprendes a desarrollar y a resolver todos los problemas de la existencia, te vuelves un cabalista. ¿Y cómo empiezas a desarrollarlo? ¿Qué haces cuando tú haces y metiste las 4 patas y te arrepientes, empiezas a reflexionar y después empiezas a meditar? O sea, es la vida misma. Es la vida misma, exacto. Claro, saber Correcto. vivir, aprender a vivir. Saber vivir, eso es Wow, todo. qué hermoso. ¿Ya? Y ahora, y dice, la Kabbalah ha sido oral y ha existido desde los tiempos más remotos. Los hebreos la han transmitido y ha venido a convertirse así en la Kabbalah con K. La Kabbalah esotérica es la Kabbalah con Q. Una forma de hermetismo o ciencia oculta, complicada y poco accesible al mundo en general. De aquí provino la Cábala, con C, ¿okay?, que es una especie de magia la cual fue extendida hacia las ideas de brujería. Acuérdense, mi Cábala es de que mañana voy a hacer tal cosa, o que mañana va a pasar tal cosa. O mi Cábala es de que en este viaje yo voy a solucionar tal cosa. Entonces empieza las supersticiones, la magia y todo ese tipo de cosas. Lo de acá ya no, pero lo de acá es un poco más profundo y eso lo vemos después. Bien, ¿alguna pregunta adicional si no entramos a meditar? Una pregunta, ¿los sueños son... ¿Debemos hacer caso a los sueños? ¿Cómo? A los sueños. Sí, hay unos sueños Hay que sí unos te sueños indican que tienen algo. bastante. Muy sencillo, los sueños se realizan de acuerdo a como tú quieras que el sueño se realice. Depende de... Pero Depende también de son tu como mente. premoniciones. Forma- ¿no? No, Sí, sale, porque no, hay muchos no. sueños que no. Depende del No son ni sueño premoniciones ni son advertencias ni nada. El Es sueño, una- el sueño no. El sueño cuando tú te quedas dormido, el astral sale. El astral es que sale y te va y te deja ahí abandonado el cuerpo. El astral sale al mundo del astral, porque el cuerpo está dormido, pero el astral no duerme. Pues, el astral, Entonces los sueños... ¿ya? Entonces te conectas al mundo de qué? de Maya. De las almas. Entonces te encuentras con todo el mundo, te encuentras con tu mamá, con tu papá, si no están en este Pero, plano. por ejemplo, yo he soñado con mi mamá diciéndome cosas que yo me olvidaba. Claro. Por eso ahí tiene un significado. Uno siente cuando... Es que el Claro, astral hay un es el significado alma. para que sí. El alma, mientras el cuerpo reposa, el alma se va a hacer por ahí travesuras. Y puede estar en mundos paralelos, puede estar con la gente querida, puede estar, de repente sueñas con tu maestro, sueñas con Jesús, sueñas con quien sea. Pero hay gente que lo hace despierto, el viaje astral. También Eso sí. es otra cosa, eso es psiquismo. Claro. Claro, Sí, más sí, psiquismo. sí. Eso es psiquismo, no son viajes astrales. Y puedes ir hasta al Atlántida en los sueños. Yo puedo, la física cuántica, te repito, ya descubrió que yo puedo estar aquí y puedo estar 1000 años luz en otro lado. ¿No han comprado el libro de física cuántica? Lean y van a entender por eso.
¿Y en qué se basan los hechiceros y los brujos? Cuando tú consultas a un brujo o un hechicero. En la sugestión, nada más. Ellos te influencian. a ti. Ellos te influencian. Claro. ¿no? Entonces tú, como necesitas ayuda, te apoyas en un ser que para ti es el que te va a solucionar las cosas. Y no es así. Entonces el otro se aprovecha y te saca el billete. Y hasta te puede influenciar para tomar decisiones. Psicológicamente, o- claro. Claro. ¿Qué piensa usted de gente que le limpia? Que le hace una limpieza. Eso es otra cosa. Ahí hay que estudiar las energías. Eso Te es limpia. de energía, Ponte, ¿cierto? la gente, los médicos critican lo del mal de ojo y el huevo. Otro- Porque no han estudiado el huevo. Pero antiguamente, mira, cuando yo era chica, había un chiquito que tendría 6, 7 años. Mi abuelita nos llevaba a un doctor que se llamaba el doctor Verdaguer. Ah. Acuérdate que antiguamente, bueno, ustedes son más jóvenes, pero el médico que te veía cogía la lupa y te Yo no veía el sé. ojo. Oye, le pasaron el huevo y el perejil, santo remedio. Sí, yo le acompañaba a mi mamá al mercado, me acuerdo cuando era chiquita, y ni apenas bajaba las gradas, Te enfermaba. ya me ponía mal. Claro. Me iba a un cementerio, me ponía mal. Claro, te cogía las energías. Claro, súper sensible. Entonces me acuerdo que la señora le decía, no, espérese, le vamos a pasar el huevo. Claro. Y me pasaban el huevo y, Y me se te ponía acababa, bien. claro, te ponía Claro, me ponía bien. Entonces siempre me decían que tengo que, le decían a mi mamá, Una cinta roja una cinta que te roja, protege de las que malas tenía que energías. ponerme algo de acero, Algo. alguna cosa que me proteja, ¿no? Claro. Pero siempre me pasaba eso. Súper sensible. Oye, un día mi perro estaba que decía, "Pepito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, nene?" Y estaba todo tristón y todo. Y viene el chofer. Yo tengo un chofer, cogió y le pasó 2 huevos. Se acabó el problema al perro. Al perrito. Porque era lindo, mi perro es lindo. Y cuando era más cachorro, claro, yo lo sacaba a pasear y todo el mundo, ¡ay, qué lindo el perro, qué lindo el perro! Y la gente no es mala, sino que tiene una energía muy fuerte, le afectó al perrito. Claro, Sí, no, cierto no, no es. hacen conscientemente. No, pues claro. O sea, no es que es malo, ni Bueno. nada, te limpia las energías. Bueno, Yo vamos tengo una entonces pregunta para... de la Sí, meditación, Carlos. sí, claro, dime. Mencionaste que en el momento de meditar uno se conecta con su yo superior y puede inclusive resolver situaciones, ¿no? Te vienen las respuestas internamente. Mira, es como cuando tú hablas por teléfono, ya hablas y esperas que te respondan del otro lado. Entonces te responde del otro lado lo mismo. Tú acá haces el contacto con tu ser interno, le haces una pregunta o haces o algo, le preguntas a tu ser por qué pasó esto, por qué lo de aquí, o por qué, o cómo puedo resolverlo acá, y te quedas en silencio. Cuando ya estás en una etapa ya, en un estado vibratorio meditativo. Y te viene la respuesta enseguida como por intuición. A veces Es- pasa que viene Sí. información que tú no has Sí. pedido. Así. A mí me viene a veces, las lágrimas se me van, y después, una semana después, me cae el problema. Claro. Que yo ni los, solamente digo, ¿por qué se me están yendo las lágrimas así en la meditación? Pero no viene ningún pensamiento, ninguna idea, nada, luego me doy cuenta. O sea, como que viene la respuesta o algo. Gurdjieff siempre Estás un decía- poquito bloqueado. Gurdjieff Está siempre bloqueada decía para que si oír. tienes una pregunta, no le contestes la pregunta. Exacto. Quédate con la pregunta abierta. Y la pregunta lo vas a saber. Y es verdad. Porque nosotros como seres humanos queremos una respuesta Responder. para todo. Inmediato. A Inmediata. otra cosa, que acuérdense una cosa que es muy importante. Cuando tú preguntas algo, cuando tú haces una pregunta a tu ser o a Dios, hay un periodo de respuesta. Hay respuestas que a veces son inmediatas y hay respuestas que demoran, que no te contestan. El creador, la divinidad, sabe cuándo responder y sabe cuándo también darte una mano. No es que yo ahorita, por favor, tú como hijo le puedes exigir, porque es tu padre. Así es. Tú puedes decirle a tu padre, papá, por favor, ayúdame. Pedir Padre, ayuda. Padre Celestial, por favor, Siempre ya, te pedimos. párame esta de aquí, ya. Yo creo que ya, no sé si algo todavía me falta, pero hermano, Ayúdame, dame una dame, como dicen las tarjetas de crédito, dame Una Tiempo de extensión. gracia. un tiempo de gracia, dame, ¿cómo se dice cuando Varios pagan pagos. varios pagos? Diferido. Dame un diferido. Entonces, pero tú tienes que exigirle a tu padre. Pedir, claro. Pero, Exigirle. bueno, Mira, hay un dicho que dice, los hijos tienen todos los derechos y los padres todos los deberes hacia los hijos. Y lo mismo que ocurre en el plano humano, ocurre en el plano Plano divino. divino. Porque si Dios nos hizo a nosotros, a imagen y semejanza, ningún padre quiere que su hijo sea más bruto que él. Así es.
que sea mejor para él. Un maestro, ¿qué espera de sus discípulos? Que sea mejor. Que sea mejor que él, que lo superen. Un verdadero Un maestro. Un verdadero maestro. Es un orgullo ver a un discípulo que lo supere. Sí. Explícale lo de cómo rezar en la noche, cómo se reza. Yo no soy de tanta teoría. O sea, Sí, a sí, mí sí. me dices, tienes que hacer esto te sirve para. O sea, yo no sé de mucha Práctica, filosofía. Nada. práctica. A mí me dice, ¿qué me sirve para mi vida diaria? Esto me sirve, esto sí, esto no. Y el resto, yo soy vaga para estudiar. Yo lo admito. Explícale lo de la oración en la noche, que me explicaste el otro día. A ver, eso era de... ¿Cómo pedir? Que en la noche estabas más libre, llegaba la oración como un rayo de luz. Ya, ok. Mira, cuando esto, dice el Zohar acá. En la noche no hay energía, porque no está el sol. Hay un reflejo de la energía del sol. Durante el día, nosotros tenemos, por eso los cabalistas empiezan a estudiar, a hacer sus oraciones del alma, cuando empieza ya a salir el sol, de las 4 o 5 de la mañana, que ya se va acercando el sol. Entonces, hasta las 5 de la tarde. De ahí para allá no, porque viene ya la influencia lunar. No hay que meditar de noche. No, meditar es otra cosa, no confundamos. Estamos hablando de las oraciones. Las oraciones, eso es otra cosa. Los mantras, tampoco en la noche. No, eso es otra cosa, no confundamos. A ver, entonces, ¿qué es una oración? Una oración es nada menos y nada más que la comunicación entre el ser interno y el ser que está en todas partes. Pero en la noche ese ser reposa, entra a un estado meditativo. Por eso la meditación se hace a la caída del sol. La meditación, Eso dice. el encuentro consigo También. mismo. Sí. No, ya voy allá. Ahora, si no hay energía solar en la noche, ¿qué se debe hacer en la noche? Dormir. Orar, no, Orar. rezar. Rezar. Porque orar o, escuchen lo que les voy a decir, meditar en los códigos hebreos, porque eso produce luz. Entonces, al tú orar, tú eres la luz de la noche. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, no te riges bajo la influencia lunar. Tú eres el que emite esa Claro, luz. claro. Tú eres el sol de la noche. Entonces, esa oración tiene una fuerza bárbara, tremenda. Esa meditación en los códigos que se recomienda sea después de las 12 de la noche, se puedan hacer después de las 12 de la noche, produce una luz intensa. Pero ¿y si se hace a las 8? Lo puedes hacer también. Sí. Ahora, si tú ¿cómo te digo? Si tú haces un acto de tipo religioso, que es otra cosa, donde la mayoría de las oraciones son dichas Y mecánicamente, ejaculatorio. ¿ya? Depende de cómo Donde se diga. donde hay un rito, estamos hablando de todas las religiones, hay un rito que se sigue, entonces el contacto no es con la energía solar, es con la energía lunar. Y todos los Es magos mecánico. negros trabajan de noche. Claro, es mecánico. Todos los magos negros esperan que salga la luna, esperan que el sol se oculte, que esté bien ocultado. Después de las 9 de la noche empiezan a trabajar los magos negros. Por eso se recomienda, por ejemplo, las personas que van a misa, que no vayan a misa más allá de las 7 de la noche. Pero no hay misa. De hecho, No, yo sé que no hay, porque los sacerdotes algo saben. No te creas que ellos no conocen sobre estas cosas. ¿Ya? Entonces, pasa que no lo dicen. Pero ya después de las 9 de la noche se entra una influencia ya lunar, ya, y trabajan los magos negros. Entonces, ¿qué es lo único que bloquea eso, rompe con eso? ¿Qué es lo que hace daño a la humanidad? Es la oración bien dirigida al Creador. Ya, la oración, ¿con qué? Con una dirigida, con lo que se llama ¿cómo era no recuerdo la palabra. Que es no la oración solamente con palabras, sino como el pensamiento. O sea, con la mente puesta en lo que tú estás diciendo. O la meditación
lleva. en las letras hebreas, en los códigos hebreos. Depende de lo que tú quieras influenciar, sea para tu familia o sea para el planeta. ¿Ok? Entonces, son dos cosas muy diferentes. Ahora, la meditación, que es el encuentro consigo mismo, tiene que entrar tu cuerpo en reposo. ¿Cuándo entra en reposo? Cuando se oculta el sol. Cuando cae la naturaleza y las hojas y todo duerme, también tu cuerpo empieza a dormir internamente también. Tiene el mismo efecto. El ciclo. Claro. Entonces, tu cuerpo está más apto para conectarte, pero no puedes meditar más allá de las 9 de la noche. O sea, la meditación se hace De 7 a de 6:30 hasta lo que dure o a las 7 de la noche máximo. Entonces ahorita una ya media no hora, meditemos, son las 10. No, pero que nosotros hacemos, pero nosotros hacemos otro tipo de meditación que no tiene Claro. nada que ver con esto. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, esa es la meditación, el encuentro con el ser. Ahora es más para desarrollar nuestra atención. Más eso para desarrollar la atención, más para... Y es Eso en las puede ser letras. cualquier Sí, cualquier hora, así es. Ahora, Si quieren orar y Vamos. sus oraciones en la noche. Entonces, En la a ver, noche. ¿a qué hora es la hora de orar? vamos a meditar sobre esto. Meditación en la mañana. Ahora, así como hay la meditación en las letras hebreas, hay también la meditación en los símbolos, que ya vamos a hablar en la próxima clase, los símbolos por el cual están hechos todos los signos del zodíaco y los planetas. Este símbolo representa al espíritu y el centro representa al ser, el universo y el ser, Y el sol también. el sol, el símbolo del sol, que da vida. Entonces el sol como centro de nuestro sistema solar. Entonces, este representa al universo y este representa al centro del universo, o el ser que está dentro de todo el sistema del universo en general. Entonces vamos a meditar en este símbolo, una meditación astrológica que es muy sencilla. ¿Y cuál es el objeto de la meditación astrológica? Tiene sus bases también en la meditación cabalística. Vuelvo y repito, cábala con cosmobiología van cogidos de la mano, van agarrados de la mano. El uno está hecho en simbología, el otro está hecho en códigos. Los símbolos no dejan de ser códigos y los códigos no dejan de ser símbolos. ¿Ok? Bien, entonces nos sentamos, como ustedes ya saben, los pies paralelos, unidos, las palmas hacia arriba. Vamos a respirar 3 veces, inhalando energía positiva, exhalando todas las tensiones del día, el estrés, etc. Inhalamos de nuevo, exhalamos, inhalamos de nuevo y exhalamos. Vamos a imaginarnos nosotros fuera de la atmósfera de la Tierra como un ser completamente de luz, lleno de luz. Y vamos a proyectar esa luz hacia el centro de nuestro sistema, hacia el Sol. Y vamos a reflejar en el Sol este símbolo. Y ese rayo de luz que lleva uno de su sol interno hacia el sol, hacia el centro, es regresado como energía espiritual solar, imantando nuestro cerebro, iluminándolo, iluminando poco a poco todo nuestro cuerpo, desde la cabeza, cuello, tronco, hasta los dedos de los pies. Actualmente somos ya energía solar. El símbolo del sol totalmente iluminado,
como si fuera una llama de fuego. Y en el centro, en el punto central, emana un rayo de luz hacia nuestra tierra. Enviando ondas de paz, ondas de espiritualidad, de unión, de vida, de servicio, de salud y energía. Vemos cómo esta luz ilumina a todos los seres humanos, pasa a través de nosotros, va hacia la atmósfera de la Tierra, la proyectamos hacia allá, imanta el planeta, imanta a todos los seres vivos, los minerales, vegetales, el reino animal, el reino humano. Una vez cumplido con esta pequeña misión, esta pequeña meditación, vamos a respirar 3 veces. Volvemos al sitio donde estamos actualmente, somos conscientes de donde estamos y vamos abriendo los ojos. Estas pequeñas meditaciones cabalísticas, astrológicas, no son las meditaciones típicas que son con mantras o que son con dirigidas, porque hay muchos tipos de meditación para las personas que nunca han hecho meditación psicológica, la meditación de los planetas, la meditación de la salud, la meditación de los budas, la meditación de la tara verde. Hay muchos tipos de meditación. La meditación de los 7 caminos, la meditación de las aguas, la meditación para el control de las emociones. Bueno, hay muchos tipos de meditación. Pero ese tipo de meditación son largas, son dependientes, son extensas. Porque van haciendo efecto. Claro. Con el tiempo. Y eso no se puede hacer a esta hora. En cambio, lo que estamos haciendo nosotros ahorita es una meditación especial en el cual nos volvemos como un foco de luz, lo que vuelvo a decir. Dentro de la oscuridad, que está todo sin energía, nos volvemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que estamos ahorita, 6 focos de luz. Y eso, aunque parezca algo insignificante, va teniendo su reacción en el mundo. Porque no somos los únicos que meditamos en meditación a esta hora. Todos los cabalistas, los astrólogos, que muchos de ellos que conocen de todas estas cosas, practican este tipo de meditación para ir imantando poco a poco la tierra. Bien, si no hay más preguntas, les agradezco por estado todo muy rico. Hemos interrumpido, lindo. Sí. Bueno, espero que... Y con cosas intrascendentes.